Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy, amigos, toca hacer ya el proceso de pintura para la FT125. En el video anterior hicimos lo que es el proceso de fondeado. Iba a pintar, pero la verdad es que me quedé sin thinner y ya se me atravesó el fin de semana y no pude hacerlo. Pero ahora en este video vamos a empezar ya con el proceso de pintura, ahora sí. Y como pueden ver, la moto pues no empapelé mucho, simplemente lo que es las barras, que no quiero que se pinten. También esa parte de ahí de lo que es el freno de tambor. Y esta de aquí atrás, unos tornillos por aquí que no quiero que se pinten, y creo que es todo. Entonces, como pueden ver, la verdad es que son pocas cosas las que empapelé porque toda la moto va a ir de negro. Entonces, si fuera a echar otro color, no sé, un color blanco, un color rojo, pues sí me hubiera preocupado por empapelar las llantas para que no se mancharan o desmontarlas. Bueno, desmontarlas no, porque al ser unas llantas anchas, de hecho en la llantera hasta le batallaron un poco para meter las llantas. Entonces, si pintamos los rines y luego traemos las llantas a montar, las van a dañar. Entonces, mejor pintura ya con todo montado y nos quitamos de problemas así. En caso de la pintura que alcance a caer en la llanta, pues la quitamos con thinner. Esta es la pistola que estoy utilizando para pintar, es de baja presión. El abanico que avienta pues no es tan amplio, tampoco hace una nube de pintura tan grande, avienta muy poca pintura. Entonces básicamente ese es el motivo por el que decidí no empapelar pues más piezas de la moto, porque pues todo va a ir negro. Entonces pues ya vamos a dejar la plática un poco, amigos. Vamos a empezar a preparar la pintura y en este caso ya vamos a utilizar lo que es el catalizador. El fondo no ocupa catalizador, pero la pintura sí. Ahora sí, amigos, ya tenemos la pintura aquí y tenemos el catalizador, también tenemos nuestro thinner. Este de acá es el fondo, este ya no lo vamos a utilizar. Siempre la pintura se prepara 50-50. Si utilizas medio litro de pintura, tendrás que utilizar medio litro de thinner. En este caso tengo aquí, como pueden ver, medio botecito de catalizador. Si utilizara nada más la mitad de este recipiente, de aquí tendría también que usar solo la mitad. O sea que este medio botecito me va a ajustar para catalizar lo que es este medio litro de pintura. En este fue en el que preparé el fondo, así que ya está bastante negro, está pintado y ya no se va a ver ahora sí cuando eche la pintura. Pero bueno, sin más, vamos a empezar a prepararla. Una cosa, antes de que vayas a aplicar el catalizador, asegúrate de que ya tienes todo listo para pintar, porque si tú aplicas el catalizador, la pintura se va a empezar a secar, o sea, va a tener un tiempo todavía donde la puedes aplicar. Ojo, el catalizador no lo he puesto aún porque me faltaban quitarle unos tornillos. Ya se los quité, ya los tengo aquí. De hecho, estos no los voy a pintar. Entonces ahora sí ya voy a poner el catalizador, y para esto pues este catalizador me debe de rendir para todo ese medio litro. Entonces hasta aquí, voy a poner mi uña aquí. Ahí está, digamos que ahí es la mitad. No importa que no seamos tan exactos. Si nos pasamos un poco con la pintura o si aplicamos thinner de más, no hay ningún problema, nada más que la cantidad sí sea casi 50-50. Entonces ahorita sí vamos a ver ya cómo vamos a aplicar la pintura. En este caso pues ya la patita esta ya la empapelé. Este no lo empapelé porque sí lo quiero negro. Se me pasó fondearlo, pero no hay ningún problema. Con la pintura así agarra bien. Vamos a empezar a aplicar ya nuestra pintura a nuestra motito, amigos. Vámonos.
Y pues ahí está, amigos, así es como quedó. Aquí las llantas también quedaron con un brillo muy bueno. En estas partes la verdad es que sí me pasé de lanza con la pintura, pero no hay ningún problema porque es negro. Ahí ya le damos con poquito thinner y la despintamos. Como les comenté al principio, si fuera otro color sí las hubiera empapelado, pero aquí como es negro pues la verdad no me importó mucho. La verdad acá la pintura es que quedó muy padre, agarró un brillo así como que muy gloss. Ahorita la pintura ya está seca, ya la puedo tocar y no pasa nada, pero si yo le llegara a presionar o a marcar el dedo, se quedaría ahí mi huella. Entonces lo más recomendable, amigos, pues es dejarla unos 3-4 días a que seque la pintura sin tocarla, y pues creo que eso es lo que voy a hacer. Amigos, algo que sí no favorece mucho a lo que es la pintura es el clima. Como pueden ver, ya está bastante nublado. Y eso que es temprano, son las 3 de la tarde. Posiblemente ya empieza a llover estos días. Como recomendación, nunca deben de pintar cuando esté el clima frío, porque la pintura suele como enchinarse. Tampoco cuando sea de noche, porque el sereno hace que la pintura te tome un color así como blanquecino, muy feo. Entonces va a echar a perder la pintura. Entonces siempre hay que pintar cuando esté de día, pero también, ojo, nunca hay que pintar abajo del sol, porque el mismo sol, en vez de secar la pintura, la hace que quede como chiclosa. También ahí, ni pintar abajo del sol, ni pintar muy tarde. O sea, siempre pintar en una sombra y donde no haya polvo, para que no se nos esté pegando el polvo en donde pintemos. Y bueno, amigos, pues miren, tengo el portabalatas también aquí. Quiero que vean cómo quedó, así con la luz. Vean el brillo que agarra, así quedó toda la moto. La verdad es que quedó muy padre, a mí me gustó mucho. Y también tengo este aquí, que viene siendo pues el velocímetro, el tacómetro, como lo conozcan ustedes. Este estaba totalmente quebrado, miren, de hecho aquí tengo un plástico, este plástico, y traía también unas piezas de aquí abajo, están totalmente dobladas. Quiero que vean cómo quedó. Este lo dejé con puro fondo, así va a quedar mate. Y adivinen cómo hice esto. Como pueden ver, están como nuevas. Pues fácil, amigos, con un tubo de PVC más o menos de esta medida. No tengo la medida exacta porque no la medí, nada más sí tenía un tubo de PVC que le dio a la medida de esta cosa, entonces pues fue el que utilicé. También, amigos, han llegado ya varias cosas para nuestra moto, para nuestra FT125. Tengo por aquí 2 juegos de direccionales, unos espejos, un par de puños. Tenemos también aquí un manubrio de 3 piezas, una salpicadera por allá y otros plásticos. También tenemos ya un escape nuevo, pero eso lo vamos a estar dejando para un siguiente video, para mostrarles todo lo que le vamos a poner o irle instalando algunas cosas, pero pues eso lo vamos a dejar para otro video. Ahorita, amigos, vámonos directamente a los saludos. Vamos a mandar saludos para César Antonio Germán, que ya quiere ver la moto armada. Saludos desde Sinaloa, saludos, carnal. Saludos también para Antonio Motovlogs. Saludos para Géminis Rodríguez. Gracias, carnal. Tratamos de compartir lo poco que sabemos. Brian 54. Gracias, brother. Javier Vázquez. Las barras, brother, las mandamos a enderezar. Las mandamos a enderezar un torno y las desdoblan con prensa. La verdad es que quedaron perfectas. Quedaron bastante bien. Saludos para Jesús Sánchez G. Hasta la Huasteca Potosina. Saludos, carnal. Siempre pendiente de todos los videos, brother. Un saludo para Damián Cepeda. No seas panchero, brother. Nada, estaba, brother. Saludos. Milton de Jesús Manríquez. Saúl Ochoa hasta Culiacán, Sinaloa. Un saludo, carnal. Y bueno, amigos, pues estos fueron los saludos de la semana. La verdad es que hubo bastantes personas que dejaron comentarios positivos ahí en todos los videos y se agradece, carnales. Yo lo que hago en los videos, no soy mecánico, no soy pintor, pero la poca experiencia que tengo, ya que pues tengo un tío que sí es mecánico, y también hace un tiempo, hace unos 5 años, tenía una CBR 600, era una F2, la cual la estaba restaurando. Me la pasé mucho tiempo en un taller tratando yo de reparar mi moto. Desafortunadamente el mecánico con el que estaba pues era un mecánico ratero, y pues yo trato de hacer los videos para que cosas tan sencillas que no ocupan de un mecánico, cosas tan sencillas que puedes hacer tú mismo, que puedes aprender a hacerlas. Ya si te quieres meter un poquito a motores, desarmar, transmisión y todo eso, es un poquito más complicado, pero no es nada del otro mundo. Eso es todo, amigos. Quería aclarar eso porque en el video pasado de los retenes hubo por ahí unos comentarios, también el del fondeado, o sea, que dijeron que no era experto, y obviamente no soy un experto. Hay muchos videos tutoriales aquí en YouTube, no me creas solo a mí. Yo te recomiendo que veas varios videos, y de todos los videos que veas en YouTube, todos los creadores de contenido, agarres lo que más te sirva para que tú puedas pues formarte una idea de qué es lo que vas a hacer, de cómo vas a hacer el trabajo. Puedes ver varios videos y ver cuál es la forma que más te sirve, la forma que mejor te explica. Sin más, amigos, dejamos ya este video hasta aquí.
No te olvides reventar ese botón de likes, suscribirte, dejarme un comentario y sobre todo si quieres un saludo carnal, déjame ahí un comentario chido, un comentario positivo y ya te estaré saludando en un próximo video. Sin más amigos, dejamos el video hasta aquí y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.